En el pequeño pueblo de Ashwood, rodeado de bosques oscuros y montañas imponentes, se decía que existía una leyenda sobre una familia de vampiros que había habitado en el castillo abandonado en la cima de la montaña más alta. La historia comenzaba con la llegada de la familia Valois a Ashwood en el siglo XVIII. Eran una familia rica y poderosa que había adquirido el castillo y las tierras circundantes. Sin embargo, pronto se corrió la voz de que la familia Valois estaba maldita y que su riqueza y poder habían sido obtenidos a través de medios oscuros y sobrenaturales. La gente del pueblo comenzó a notar que la familia Valois era extraña y solitaria. No se les veía nunca durante el día, y solo se les oía salir del castillo por la noche. También se decía que la familia Valois tenía una sed insaciable de sangre, y que habían hecho un pacto con el diablo para obtener la inmortalidad. Un joven llamado Thomas se mudó a Ashwood en busca de una nueva vida. Sin embargo, pronto se encontró fascinado por la leyenda de la familia Valois, y decidió investigar más a fondo. Comenzó a explorar el castillo abandonado, donde encontró una serie de símbolos y rituales que parecían indicar que la familia Valois había sido una familia de vampiros. Thomas se sintió atraído por la oscuridad y el misterio que rodeaba a la familia Valois. Comenzó a sentir una conexión con ellos, y pronto se encontró soñando con la posibilidad de unirse a ellos. Una noche, Thomas decidió regresar al castillo para buscar más pruebas. Sin embargo, cuando llegó, se encontró con que la puerta principal estaba abierta. Entró en el castillo, y pronto se encontró en una habitación oscura y fría. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a una figura alta y delgada, con ojos rojos brillantes. Era el patriarca de la familia Valois, y estaba vivo. Thomas se sintió aterrorizado, pero también se sintió atraído por la figura. El patriarca Valois se acercó a él y le susurró al oído: «Bienvenido, Thomas. Has venido a unirte a nosotros. ¿Estás listo para dejar atrás tu vida mortal y unirte a la eternidad?» Thomas se sintió confundido y aterrorizado. No sabía qué hacer, pero antes de que pudiera responder, el patriarca Valois lo mordió en el cuello y le sacó la sangre. Thomas se despertó al día siguiente en su cama, con una sensación de sed y debilidad. Miró al espejo y vio que sus ojos habían cambiado. Ahora eran rojos brillantes, como los del patriarca Valois. Thomas se dio cuenta de que había sido convertido en un vampiro, y sabía que nunca podría regresar a su vida mortal. Estaba condenado a vivir en la oscuridad, alimentándose de la sangre de los vivos por toda la eternidad. En un principio, la transformación fue una pesadilla para Thomas. La sed insaciable era una tortura constante, y la luz del sol se había vuelto su peor enemigo. Se escondía durante el día en su humilde cabaña, atormentado por el recuerdo de su vida anterior y por la culpa de lo que se había convertido. Los días se fundían en la oscuridad, y las noches se llenaban de un deseo tan primitivo y abrumador que apenas podía reconocerse a sí mismo. Una noche, incapaz de resistir el hambre, Thomas se aventuró al pueblo. La luna iluminaba las calles silenciosas, y cada sombra parecía esconder un secreto. Se encontró acechando a la gente que conocía, a aquellos con los que había compartido conversaciones y risas, y la visión de su sangre palpitante detrás de la piel era casi insoportable. Luchó contra su naturaleza con todas sus fuerzas, pero el impulso era más fuerte que cualquier voluntad humana. Un nuevo destino. Al amanecer, Thomas regresó al castillo, consumido por la vergüenza. La misma sed que lo había impulsado al mal lo había arrastrado de vuelta a la fuente de su maldición. Pero esta vez, no encontró al patriarca Valois. En su lugar, una figura joven, con ojos igualmente rojos y una gracia sobrenatural, lo esperaba en la misma habitación fría. Era la hija del patriarca, Isabel. Isabel le ofreció la mano y, por primera vez desde su transformación, Thomas sintió una punzada de algo más que miedo. No era un vampiro antiguo y malvado,
sino una criatura de la noche que parecía entender su confusión y dolor. La sed no tiene por qué convertirte en un monstruo, Thomas, le susurró. Podemos elegir. Hay otras formas de vivir, incluso en la oscuridad. La elección de Thomas. Isabel le mostró los secretos que la familia Valois había guardado. Había un jardín subterráneo, una biblioteca de conocimientos prohibidos y, lo más importante, un código de honor. Los Valois se alimentaban solo de animales, usando su fuerza para proteger el bosque en lugar de aterrorizar a la gente. Ellos eran los guardianes, los que aseguraban el equilibrio entre el mundo de la luz y el de la sombra. Thomas descubrió que la leyenda del pueblo era una verdad distorsionada por el miedo. El patriarca Valois no le había robado su vida, sino que le había dado una oportunidad de encontrar un nuevo propósito. Con el tiempo, Thomas se adaptó a su nueva existencia. La sed se volvió manejable. El miedo se transformó en un sentido de responsabilidad, y el aislamiento se convirtió en un lazo de compañerismo con Isabel y el resto de la familia Valois. Juntos, se dedicaron a proteger Ashwood en las sombras, asegurándose de que la leyenda del vampiro sediento de sangre se mantuviera, para que el pueblo siguiera creyendo en la leyenda y se mantuviera a salvo de aquellos que pudieran ser un verdadero peligro. Thomas ya no era el joven aterrado, sino el guardián de una verdad oculta, un ser de la noche que había encontrado su luz en la más profunda oscuridad.